Hola, soy Lourdes Navarro. En este entorno un poquito especial me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre los trastornos de la alimentación. Al decir trastorno, a mí esa palabreja siempre me chirría un poquito porque huele a enfermedad, a patología, a anormalidad. Es cierto que a veces necesitamos una etiqueta diagnóstica para poder entendernos, para hablar de evolución, para buscar la ayuda adecuada, pero también es cierto que el cartelito de enfermedad cierra algunas puertas. Sobre todo lo más importante es que genera una dejación de la responsabilidad de la persona que presenta esos comportamientos, porque en el momento que estas chicas, y digo chicas porque la mayoría son del sexo femenino, aunque no siempre es así, como sabéis, en el momento que estas personas reciben ese cartelito, esa etiqueta diagnóstica, tú lo que tienes es una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa, ya buscan en internet y todo su comportamiento es explicado por esa patología, ¿no? Aparece un ente, una enfermedad contra la que hay que luchar. Y esta fórmula, la verdad es que no da demasiados buenos resultados. Es fácil dejarse encandilar por la sintomatología, lógicamente, porque es muy escandalosa, y quedarse, pues sobre todo los familiares que quieren a esa persona y que no pueden evitar quedarse atrapados en si la paciente come, si no come, si ha perdido tantos kilos, si vomita, si no vomita, si tiene atracones, si no los tiene, pero realmente eso es lo superficial y por debajo de eso siempre hay un sufrimiento emocional importante y un sufrimiento que la paciente pretende resolver a través del síntoma. Es decir, en las primeras entrevistas, cuando tú le preguntas a una de estas chicas, bueno, ¿cómo empezó todo, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que ocurrió? Entonces siempre te cuenta algo parecido a, bueno, yo creía que perdiendo unos cuantos kilos todo iba a ir mejor. Es decir, que si tenemos en cuenta que esta alteración aparece pues en la adolescencia, en esa etapa de cambio, en esa etapa de incertidumbre, de transformación, de revolución, donde uno no sabe muy bien a qué se va a dedicar, si encaja en este grupo o encaja en el otro, si es más guapa o menos guapa o más deseable, si cae bien, aparte de que también lleva ya todo el proceso suyo, personal, individual, su trayectoria, sus dinámicas familiares, sus asuntos, su biografía, y todo esto genera un mare magnum de emociones, una zozobra emocional, unas dificultades que, como digo, la paciente intenta resolver con ese control. Y claro, lo más curioso es que en un primer momento es así, es decir, hay una etapa de luna de miel donde efectivamente la paciente siente que controla, siente que tiene poder porque bueno, pues se siente mejor, porque está consiguiendo aquellos objetivos que se ha marcado. Ni que decir tiene que a la larga eso cambia, a la larga esa falsa seguridad se convierte en ánimo triste, en ansiedad, en inseguridad, en dificultades en el desarrollo académico, en dificultades a nivel social, en aislamiento, en conflictos continuos con la familia, en alteraciones a nivel orgánico, en fin, un verdadero desastre a la larga. Entonces, ¿por qué me he decidido a grabar este vídeo? Porque tenía la necesidad de comunicar esto. Y si nos quedamos con esa atención en la sintomatología, nos quedamos atrapados en esa cosa superficial, caemos en el error de querer cambiar todo a través del control externo. Es decir, se le insta a la paciente a hacer las cosas bien en esa lucha contra un monstruo que es la anorexia, la bulimia, hacer las cosas bien y generar cambios movidas por una recompensa, o más bien el evitar un ingreso, un enfado, el perder algo. Y si hay alguna manera de salir de estas dificultades, es de lo profundo a lo superficial y no lo contrario. Entonces la atención se trataría de hacer un esfuerzo, y esa atención hay que prestarla a ese sufrimiento emocional que ha generado el problema, de manera
que en ese contexto donde se le convoca a la paciente como capaz de asumir la responsabilidad de sus cambios y la responsabilidad de su propio conocimiento, abrazando esas dificultades que tenía, no rechazándolas y sanándolas poco a poco, conviviendo con ellas en un proceso largo de cambio. Si hacemos eso, es decir, si hacemos un cambio de lo profundo a lo superficial, la cosa va mejor, ¿no? De manera que más allá de cambiar lo externo, cuando todo esto va cambiando, como digo, a nivel emocional, esas alteraciones del comportamiento alimentario, esa atención extrema al peso, a la figura y a la comida, va perdiendo sentido incluso sobre todo para la paciente. Entonces, ¿qué quería transmitir? Pues eso, que se trata de un trastorno emocional que genera una sintomatología a nivel del comportamiento, que cumpliendo unos criterios para entendernos y teniendo una entidad diagnóstica, no podemos olvidar que no es la enfermedad que se apodere de la paciente, sino que es la persona la que tiene la responsabilidad y no la culpabilidad sobre lo que le está ocurriendo. Y que la ayuda solo puede generarse desde este punto de vista. Como pasa en otras crisis de la vida, en cualquier situación de crisis, aunque es fácil decirlo cuando uno está fuera, de todas las crisis se sale fortalecido, y de lo que se trata es que de este proceso la paciente salga con un conocimiento mayor sobre sí misma y con una andadura en esa sanación, ¿no? Abrazando, como digo, esas dificultades. En cualquier caso, es un poquito delicado, es complicado, es difícil, pero es posible, y seguiremos hablando de todos estos temas.